Vamos a continuar con el trabajo de la práctica 1. En esta ocasión vamos a ver cómo diseñar este soporte que tenemos aquí. Primero vamos a analizar las unidades, entonces vamos a verificar que estamos en milímetros. Como en nuestro anterior dibujo habíamos estado trabajando en milímetros, entonces podemos continuar con el mismo sistema. Ahora, muy importante de aquí, vamos a poder observar que en este pequeño soporte vamos a tener elementos que se repiten continuamente. ¿Cuáles van a ser estos elementos? Vamos a tener estos pequeños agujeros de 18 milímetros de diámetro. Vamos a tener los redondeos de 10 milímetros en cada una de las esquinas. Y vamos a tener estas pequeñas cuñas que sobresalen de mi pieza. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a diseñar esta pieza? Pues lo ideal sería comenzar a generar un rectángulo en el que contenga estos 4 elementos, estos pequeños 4 círculos. Hacer una operación de pad y posteriormente empezarme a preocupar por la estructura donde tengo mi cilindro, el agujero y esta pared con las cuñas. Para ello, para empezar, vamos a ir a Mechanical Design, Part Design, y vamos a nombrar nuestra pieza. Ejercicio 3. Una vez teniéndola generada, vamos a ver qué plano nos conviene para empezar a trabajar. Como vamos a generar la base de nuestro soporte, pues podemos seleccionar el plano X y Y. Le damos Sketch y una vez que ingresemos al módulo de Sketch de mi bosquejo, voy a empezar a generar la geometría principal. Podría yo empezar a trabajar con un rectángulo normal e irle dando restricciones, pero en esta ocasión nos vamos a ayudar de una herramienta que se llama rectángulo centrado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo selecciono como mi eje, el eje principal de mi bosquejo, y yo le doy clic, en lugar de poner mi vértice y ir haciendo el rectángulo a lo largo del primer cuadrante, lo va a hacer de manera céntrica y de manera uniforme en cada lado, es decir, simétrico. Entonces vamos a darle una geometría similar a la que vamos a tener. Y si teníamos habilitadas las últimas 3 opciones de Sketch Tools, entonces nos va a restringir todo nuestro rectángulo y nos va a dar algunas mediciones. Vamos a ver cómo calculamos el largo de mi rectángulo. Sabemos que la distancia entre centros de círculos de manera horizontal es de 100 milímetros y la distancia del centro de cada círculo con una de las paredes va a ser de 21 milímetros. Es decir, de este otro lado también voy a tener 21 milímetros. Entonces le vamos a dar 100 más 21 por 2. Nos da 142. Posteriormente voy a repetir ese mismo paso, pero ahora con el ancho de mi pieza. La distancia entre centros es de 50, más la distancia entre el centro del círculo y la pared va a ser de 21 nuevamente, y la multiplicamos por 2, porque recordamos que tenemos 21 de aquí para acá, y 21 de aquí hasta la otra pared. Le damos Enter, y vamos a tener nuestra geometría principal, nuestro perfil principal. Ahora, para que esto esté completo nos faltarían los agujeros. Nosotros podemos ir generando con una operación de pad ya los agujeros. También sería válido generar un pad con este rectángulo y posteriormente con operaciones de pocket ir eliminando estos pequeños barrenos que tenemos aquí, estos agujeros. Ahora, si nosotros quisiéramos optimizar y para utilizar una herramienta llamada Mirror, vamos a poder generar todos los rectángulos habiendo solo restringido uno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a generar un rectángulo cerca de la esquina, dándole su diámetro de 18 milímetros y restringiéndolo de su centro a las líneas horizontales y verticales. 21 milímetros y de manera horizontal igual.
podemos ver que hasta el momento mi sketch aparece totalmente restringido. Ahora, ¿cómo utilizamos esta herramienta de Mirror? En mi menú voy a poder encontrar una herramienta que se llama Operation. Aquí en Operation, en la cuarta zona, voy a encontrar la herramienta llamada Mirror. Si yo le doy Mirror, me va a pedir seleccionar todos aquellos elementos que yo quiero copiar respecto a un eje de simetría. Si yo quisiera copiar varios elementos a la vez, lo que yo tendría que hacer es seleccionar Control y posteriormente seleccionar todos los elementos que quiero copiar. Una vez que haya terminado de seleccionarlos, escogería alguno de los ejes. Si nos damos cuenta, si yo quiero agarrar primero el eje de simetría, cualquiera, puede ser cualquier línea de mi plano o puede ser las líneas que ya vienen por default, vertical y horizontal, no me deja. Primero tengo que seleccionar este círculo y posteriormente con respecto a quién lo quiero copiar. Si yo lo hago de manera vertical, me lo va a colocar de esta manera. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que si yo le cambiara las dimensiones a este pequeño círculo, pues las cambiaría también del otro lado, como estamos manejando una simetría. Ahora, para copiar estos dos elementos, quedamos que tenemos que apretar Control y seleccionar ambos círculos. Una vez que estén seleccionados, me voy a ir de nuevo a mi herramienta de Mirror. Y ahora, lo voy a copiar respecto a quién? Respecto a mi eje horizontal. Una vez que lo selecciono, ahora me copió los círculos en la parte de arriba. Habiendo hecho esto, le vamos a dar Exit y vamos a generar nuestro path. Según nuestra pieza, vamos a tener un path de 14 milímetros. Le damos OK. Y ahora, la ventaja de haber generado nuestra pieza en el centro es que vamos a poder trabajar tanto la pared que sostiene el cilindro como las cuñas, exactamente a la mitad de mi pieza. Si nosotros lo hubiéramos hecho en alguna de las esquinas, nos tendríamos que haber ayudado con una creación de un plano. Por ejemplo, si yo quisiera generar un plano que tuviera un offset o que estuviera desplazado de su lugar de origen, seleccionaría el plano y le daría en plane. Una vez hecho esto, por default me va a dar la opción de offset y yo le podré dar una dimensión de dónde quiero que quede mi plano. Si quiere hacia este lado, si queremos que quede hacia el lado contrario, etc. Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar con los cilindros. Vamos a seleccionar este plano en las coordenadas ZX y le vamos a dar Sketch. Habiéndole dado Sketch, podemos observar que estamos exactamente a la mitad de mi pieza. Ahora, para ayudarnos para la construcción de estos cilindros, vamos a utilizar una nueva herramienta que se llama proyección. Vamos a poder proyectar elementos en tercera dimensión, que se encuentran en tercera dimensión dentro de mi bosquejo. Para hacer esto, voy a seleccionar la línea que yo quisiera proyectar. En el menú de operaciones, Operation, me voy a ir a la última herramienta. Voy a encontrar proyectar elementos tridimensionales. Le damos y nos va a decir que si queremos únicamente proyectar este elemento, le decimos que sí. Y si se dan cuenta, nos los va a poner de color amarillo. Esto a nosotros no le vamos a poder cambiar dimensiones. ¿Por qué? Porque es una proyección. Dicho esto, lo que sí podemos hacer es convertirlo en elemento de construcción. ¿Para qué? Para que no me estorbe al momento de generar mi pieza. Entonces, lo que podemos hacer ahorita es, vamos a generar los círculos. Recuerden siempre de seleccionar la herramienta de construcción antes de poner otra nueva pieza, otra nueva perfil. ¿Por qué? Porque si no, el elemento nos va a aparecer de construcción y esto puede ocasionar que en un futuro tengamos puntos
que tengamos que estar eliminando o buscando cómo ocultar. Entonces, antes de colocar el círculo, lo vamos a poner aquí. Recordamos que si le damos 2 veces, vamos a poder hacer varios círculos a la vez. Nos vamos a colocar en la mitad de mi bosquejo, en la línea vertical punteada. Lo hacemos un poco grande. Y ahora, estos 2 círculos, si nosotros analizamos nuestro plano, vamos a tener que ambos tienen su línea, su eje, se encuentran traspuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos círculos son concéntricos. A la restricción de concentricidad la podemos definir como aquellos elementos que tienen su centro en el mismo punto. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy al centro de este círculo, puedo ver que aparece un elemento relleno de color azul. Esto nos quiere decir que si le damos clic, se va a generar un elemento concéntrico. Le damos Escape. Y vamos a editar las dimensiones de mis diámetros. El más grande era de 55 y el pequeño era de 30 milímetros. Ahora, recordemos que siempre que en los planos nosotros identifiquemos un círculo con una línea puesta de manera en diagonal de derecha a izquierda, la vamos a identificar como el diámetro. Si nos apareciera una letra R, quiere decir que el radio es ese valor. Cuando vemos este símbolo, significa diámetro. Ahora, como nosotros lo restringimos, automáticamente solo lo vamos a poder mover de manera vertical. Entonces, regresando a nuestro plano, vamos a ver qué medición es. En la vista de la parte de abajo podemos identificar que vamos a tener una distancia entre la superficie de mi pad y el centro de mi círculo de 58 milímetros. Entonces, vamos a seleccionar Constraint, el centro de mi círculo, y esta línea proyectada que hice anteriormente. Si yo no hubiera hecho esta línea proyectada antes, no me hubiera dejado poder seleccionar alguno de estos ejes para referenciarlo. Entonces, siempre que queramos ayudarnos de elementos que ya tenemos creados y que cuando hagamos un bosquejo veamos que están presentes, entonces podemos utilizar la herramienta de proyección. Una vez hecho esto, le voy a dar en Exit y como mi plano queda totalmente a la mitad de mi pieza y yo tengo un espesor total de 45 en mi cilindro, pues yo voy a poder generar un pocket en una primera dirección de 45 entre 2 milímetros y yo ya tendré un lado, pero me faltaría otro lado, esta parte izquierda. ¿Cómo lo puedo hacer? Si ustedes dentro de la definición del pad le dan en más, van a poder encontrar que tenemos un segundo límite. Este segundo límite nosotros le vamos a decir que va a ser de nuevo 22.5. Le vamos a dar en OK y nos va a generar nuestro cilindro de 45 milímetros de largo. Ahora, vamos a generar esta pieza que funciona como una pared, que sostiene al cilindro, al soporte. Entonces, de nuevo, podemos trabajar con este plano, nos vamos a Sketch, y ahora vamos a volver a proyectar elementos que nos pueden ser de utilidad en el futuro. Podemos seleccionar el círculo pequeño, el círculo grande, y de nuevo esta línea de mi pad. Le vamos a dar en proyectar elementos, le decimos que sí, y los vamos a volver elementos de construcción. ¿Cómo los volvemos elementos de construcción? Bueno, en el menú de Sketch Tools, habilitamos la opción. Una vez que los hayamos vuelto de construcción, recuerden picar en cualquier parte de la cuadrícula para que se deje de seleccionar estos elementos y volvemos a habilitar de nuevo construcción. ¿Para qué? Para que si yo vuelvo a continuar a hacer algunos elementos, perfiles, puntos, lo que sea, no se me van a volver de construcción, sino van a ser líneas y puntos definidos.
Ahora, si nosotros vemos dentro de nuestro plano, vamos a ver que tenemos una línea horizontal y posteriormente una línea inclinada que se conecta con el centro de mis círculos. Ahora, yo podría generar, como la geometría es simétrica, yo podría generar esta de este lado, esta definición de la geometría, y le podría dar un mirror con el centro de mi círculo, con esta parte de aquí, esta línea vertical, para que me quede igual de ambos lados. Si nosotros lo hacemos, vamos a seleccionar, podemos ayudarnos de nuevo con dándole doble clic en línea, nos vamos a ir al centro, mi línea proyectada. ¿Cómo sabemos que es el centro? Porque si nosotros nos movemos en esta línea, cuando aparezca un símbolo relleno, quiere decir que estamos a la mitad. Entonces, le damos clic, nos vamos a ir hasta mi vértice, posteriormente vamos a dar una línea vertical y después vamos a conectar este elemento con el perímetro de mi círculo grande. Le damos clic y ahora aquí yo necesitaría que este punto coincida con el centro de mi círculo de manera horizontal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Todavía tenemos seleccionada la línea. En caso de que no, le volvemos a dar clic. Entonces, yo me voy a ubicar donde encuentre el centro de mi círculo y voy a hacer una línea. La vamos a poner un poquito alejada, la vamos a poner de manera horizontal. Una vez que hayamos hecho esto, esta línea la vamos a volver de construcción. ¿Por qué la volvemos de construcción? Porque únicamente me interesa tenerla de referencia para conectar este punto con el círculo. Para conectarla, vamos a utilizar Constraint, seleccionamos este punto, el punto de la otra línea, y le vamos a dar en coincidir. Cuidado con esto, porque hay que ver si no tenemos que hacer que coincida con otro elemento. Si nos damos cuenta, haciendo esta única restricción, ya no se va a mover la línea de manera horizontal, únicamente se va a mover la altura. Esta altura, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, vamos a ir a nuestro plano y vamos a buscarla. Nos dice que la altura entre esta cara del pad y la línea es de 22. Entonces, le vamos a dar Constraint. Vamos a seleccionar esta línea y le vamos a dar un valor de 22. Ahora, en este caso yo ya podía empezar a proyectar mis elementos. También podría generar una línea que conectara de aquí hasta el círculo. Pero al final la voy a borrar porque como yo voy a querer proyectar toda esta geometría que también voy a hacer simétrica de este lado, pues puedo empezar a proyectar estas líneas. Para hacerlo, voy a seleccionar con Control cada una de ellas. Dejamos apretado Control y vamos dando clic izquierdo en cada elemento que queramos copiar. Una vez que lo tengamos seleccionado, le vamos a dar Mirror y vamos a seleccionar la línea vertical. Una vez hecho esto, nosotros vamos a tener casi nuestro perfil definido. ¿Qué sería lo único que faltaría? Bueno, este elemento curvo. Este elemento curvo nosotros lo vamos a poder hacer de varias maneras. Dentro del elemento de Profile vamos a encontrar en el triángulo de color negro. Si nosotros despegamos ese menú, vamos a encontrar diferentes definiciones de elementos curvos. Vamos a tener un arco de 3 puntos y un arco de 3 puntos con límites definidos. Quiere decir que yo selecciono punto inicial, punto final y un punto cualquiera dentro de mi geometría. Otra opción para poder realizar esto sería volver este elemento de nuevo a que estuviera definido, deshabilitando la opción de construcción, y en mi menú de operaciones, en la tercera herramienta voy a despegar el menú.
En lugar de utilizar la herramienta de trim, de corte, voy a buscar la que se llame Quick Trim. Esta pequeña gomita nos va a ayudar a eliminar líneas que no me sirvan, cortar elementos en varias partes. Ahora, si yo selecciono esta parte de mi círculo, se va a borrar desde este punto, yéndose hacia arriba, hasta este otro punto, dejando únicamente un segmento de arco en la parte de abajo. Si yo le doy clic, si damos cuenta, vuelve a aparecer de manera punteada un segmento de mi círculo. Y en la parte de abajo ya no. Si nosotros hacemos de esta manera, ya vamos a tener definido nuestro perfil. Le vamos a dar Exit y vamos a dar un Path. Según nuestro plano, vamos a identificar que tenemos un espesor de 15 milímetros. Entonces, le vamos a dar 7.5. Recordamos que si le damos a más, voy a poder definir mi otro límite en la dirección contraria. Ahora, haciéndolo de esta manera, directamente no me quedó alguna geometría dentro de mi cilindro que yo tuviera que borrar posteriormente. Podríamos haberlo hecho totalmente plana esta pared, incluyendo lo que va dentro de nuestro círculo, y posteriormente realizar una operación de pocket para borrarlo. En esta ocasión podemos trabajarlo de esta manera. Ahora, aquí van a haber elementos que me van a faltar todavía por terminar. ¿Qué me va a faltar? Me van a faltar los redondeos y estas cuñas que tenemos aquí. Para trabajar estas cuñas, nosotros vamos a ver que nuestro plano nos dice que la línea superior de la cuña se conecta en donde empieza mi cilindro, es decir, en esta línea. Hasta aquí llega mi cuña y después viene inclinada. Para generarlo, nosotros podemos generar un triángulo y posteriormente darle una operación de path en un sentido y en otro sentido. En esta ocasión vamos a trabajar con una herramienta nueva que se llama Stiffener. Para generarla voy a tener que generar la inclinación de esta cuña. Entonces, nos vamos a ir al sketch que tenemos en la mitad, en el plano YZ, y vamos a empezar a trabajar. Ahora, en lugar de usar elementos de proyección, en esta ocasión nos vamos a apoyar únicamente con las cotas y con una restricción respecto a esta línea. Entonces, vamos a poner una línea inclinada que se asemeje a la geometría final que quiero tener y voy a empezar a restringirlo. Nosotros sabemos que el espesor de este pad es de 14 milímetros, entonces voy a generar una cota entre este punto y la línea horizontal. ¿De cuánto? De 14 milímetros. Posteriormente, lo que yo voy a hacer es generar una distancia entre ¿quién? Entre este punto y la línea vertical. ¿Cómo voy a saber qué tanto debe de tener? Bueno, si nosotros sabemos que el espesor de la pared era de 15 milímetros, como estoy a la mitad, pues simplemente hago 15 entre 2. Es decir, 7.5. Ahora, ¿qué me va a faltar de definir? Me falta definir las posiciones horizontales y verticales a la que se encuentra esta cuña. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si vemos en nuestro plano, respecto a la cara del pad y el punto que vamos a tener aquí en la cuña, tenemos una distancia de 41. Entonces, vamos a seleccionar Constraint, este punto y mi línea vertical. ¿Cuánto va a tener de distancia? Bueno, son los 41 más los 7.5. ¿Por qué? Porque si recordamos, nosotros no estamos sobre la cara del pad, estamos a la mitad. Entonces le damos OK. Una vez hecho esto, únicamente nos faltaría restringir la altura de este elemento. Habíamos dicho que tiene que quedar tocando donde se genera el círculo. Para hacerlo,
vamos a generar una cota entre este punto y la línea horizontal. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Nosotros sabemos que tenemos una distancia desde el pad hasta el centro del círculo de 58. Ahora, nosotros no estamos desde donde se definió el pad, sino estamos desde donde se generó el bosquejo. Aquí es donde aparece nuestra línea. Entonces, tendríamos que poner 58 más 14 menos una distancia. Sería como nuestra X, una ecuación aquí. ¿Qué distancia sería? Sería 58 más 14 menos lo que tenga aquí para saber cuánto es esta distancia. ¿Y cómo sé cuánto vale del centro al perímetro de mi círculo? Pues es la definición del radio, ¿verdad? Entonces, vamos a quitarle el valor del radio más grande. Quiere decir que sería menos 55 entre 2. Y le damos OK. Automáticamente con esto, nuestro bosquejo va a quedar totalmente restringido. Una vez hayamos hecho esto, le damos Exit y únicamente con esta línea vamos a poder generar la cuña. Nos vamos a ir al apartado de Solid Combine, vamos a seleccionar la herramienta de Stiffener y automáticamente nos va a decir que el elemento se quiere extruir hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Cuánto es el espesor de mi pieza? Pues es de 15 milímetros, ¿no? Le damos definición de 15 y le damos OK. Una vez hecho esto, nosotros podríamos hacerlo de la misma manera del otro lado, pero si ya habíamos trabajado con la herramienta de Mirror, pues aquí también lo vamos a poder utilizar. En el menú de Transformation vamos a encontrar la segunda herramienta que se llama Mirror. Para esto vamos a ver nuestro árbol de especificaciones donde tengamos la operación de Stephen. La vamos a seleccionar la opción de Mirror y vamos a seleccionar el plano donde queremos que este elemento se copie. Vamos a seleccionar este plano de aquí y automáticamente vemos cómo nos está copiando el elemento hacia el otro lado. Le vamos a dar en Preview y OK. Únicamente, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría generar los pequeños redondeos en cada una de las esquinas. Para generarlo, nos vamos a ubicar en la herramienta de Fillet y vamos a seleccionar todos los ejes. Este primer eje, este segundo, este tercero, y vamos a rotar nuestra pieza de tal manera que podamos seleccionar el otro. ¿Podemos hacerlo de manera individual? Sí. ¿Podemos hacerlo en una esquina y utilizar la herramienta de Fillet para copiarlo? También. Pero como son elementos sencillos, en este caso podemos seleccionarlos todos en un Fillet. Entonces, vamos a ver en nuestro dibujo cuánto era el espesor y teníamos que era, perdón, el radio de la curvatura y era de 10 milímetros. Le vamos a dar 10 y OK. Posteriormente, vista isométrica y podemos ver que nuestra pieza quedó terminada.